Hola, ahora creo que está todo bien. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta habitual reunión de los días jueves a las 8 de la noche, hora argentina. Mi nombre, Ana Hachimowitz, en el marco de Dios Adentro, Dios Afuera, una comunidad por ahora totalmente virtual, eh, dedicada a estudiar y difundir lo que se denomina teología holística. Bueno, bueno, en... Tengo acá unos problemitas técnicos, disculpen. Hoy quisiera que toquemos un tema que tiene que ver con una persona en concreto. Una gran persona, muy conocido, un genio de la física, Albert Einstein, un nacido en Alemania, un judío nacido en Alemania, que luego tuvo que huir por culpa de la persecución nazi, emigró y se instaló en Estados Unidos. Fue el creador de la teoría de la relatividad especial y luego de la teoría de la relatividad general. Se opuso a ciertos postulados de la mecánica cuántica e inventó un experimento para falsificarla, que 30 años después se pudo hacer ese experimento y verificar la verdad de lo que decía la mecánica cuántica. Así que, aún contra su voluntad, colaboró con la física cuántica también. Hoy nos interesan sus opiniones, sus pensamientos acerca de las relaciones entre ciencia y religión. Solo para introducirnos muy brevemente, llamamos ciencia aquella disciplina humana, actividad humana, que tiene que ver con el conocimiento de lo objetivo, es decir, el conocimiento de las cosas manifestadas, las cosas que se despliegan o se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Mientras que la religión, originariamente, surge como necesidad humana de explicar el por qué existen todas esas cosas manifestadas. Es decir, la ciencia se ocupa de cómo suceden las cosas. Y la religión surge a partir de la necesidad humana de contestar por qué surgen todas las cosas. Hoy en día yo a eso lo llamaría espiritualidad, porque luego las religiones humanas agregaron un montón de cosas más a esa necesidad de explicar por qué suceden las cosas. Pero acá Albert Einstein usa el término religión para referirse a espiritualidad, es decir, a la necesidad humana de contestar los grandes porqués. Y tengo algunas citas de Einstein respecto al tema que quisiera analizar con ustedes. La primera se refiere al misterio. Dice, el misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse,
está muerto. Sus ojos se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. En este sentido, y solo en este, pertenezco a la clase de los hombres profundamente religiosos. Entonces, Albert Einstein nos habla acá de el misterio. Si ustedes quieren poner comentarios, pónganlos, pero tengo acá algunos problemitas y no sé si los voy a ver. Así que bueno, seguiremos como podamos. La palabra misterio viene de mystos, de donde viene místico también. En griego quiere decir cerrado. Pero, ¿por qué sucede? El misterio es lo que suscita en nosotros el asombro. La sensación de misterio ante lo existente es la sensación de que las cosas podrían ser de otra manera de lo que son, o más aún, que las cosas podrían no existir directamente. ¿Y por qué hay algo y no más bien nada? ¿Y por qué las cosas son así como son y no de otra manera? Es algo que en este nivel no lo podemos contestar. Por lo menos no está visible. Y en ese sentido es que ha surgido esa actividad humana llamada espiritualidad. Quienes sentimos el misterio de lo existente, a veces nos sentimos frustrados y frustradas frente a la gran mayoría de la gente que no lo percibe. No sentir el misterio es dar por sentado todo lo existente. Es dar por sentado que el sol se va a levantar mañana, que cuando nos despertemos mañana a la mañana y nos sentemos en la cama, vamos a encontrar el piso debajo de nuestros pies. Y lo tomamos como algo tan habitual, que no necesita explicación. Nuestra propia existencia es un misterio. Y acá nos dice Einstein que el deseo de desentrañar ese misterio da origen a las actividades humanas del arte y de la ciencia. La ciencia lo hará con ayuda de la matemática y de la razón y del intelecto. El arte tratará de expresar ese misterio con la corporalidad y con los 5 sentidos y con la imaginación. Y existe un tercer ámbito que él lo llama acá religión. Y dice que también en religión uno mezcla un poco el tema del misterio con el tema del temor. Y es muy duro respecto a los que no perciben el misterio. Dice, quien no puede asombrarse ni maravillarse está muerto. Sus ojos se han extinguido. Así que si a ustedes todavía las cosas las sorprenden, siéntanse bien, porque según Albert Einstein significa que están vivos. Y muchas veces a mí me causa gracia, porque las personas dicen que para creer en Dios quieren ver algún milagro, quieren ver a alguien que levite, que salga volando, alguien que resucite, alguien, o sea, cualquier cosa que infrinja las leyes de la física, de la química y de la biología. Cuando lo misterioso
es la propia existencia de las leyes de la física, de la química y de la biología. Y esto me lleva a una segunda cita de Albert Einstein. Dice: mi religión consiste en la humilde admiración del ilimitado espíritu superior, lo pone con mayúscula, que se revela en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. Mi religión consiste en la humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. Es decir, toda la ciencia que él creó y la ciencia de la humanidad en general, él lo califica como pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. Y eso también es muy característico de un gran científico, darse cuenta de que la ciencia humana, con todo lo maravillosa que es y desarrollada, apenas si permite captar una chispita de lo que es la inteligencia universal. Eso es lo que yo también me gustaría despertar en ustedes. La conciencia de la infinidad de la inteligencia que está manteniendo en vida y funcionando, aunque más no sea nuestro cuerpo. Ya ni siquiera hablemos de todo el universo. Nuestro propio cuerpo, la cantidad de leyes físicas, químicas y biológicas que tienen que ver con la oxigenación, con la circulación, con la respiración, con la transmisión de impulsos nerviosos, con el cerebro, con el esqueleto. Si no tuviéramos esqueleto seríamos como una bolsa no sé, una bolsa caída en el piso ahí, como un pulpo, ¿no? Caído en el piso y que con movimientos así desorganizados. Y lo mismo a la inversa, nuestros músculos. Esos músculos que nos permiten hacer movimientos. No hace falta esperar o pedir por algo sobrenatural. Lo natural es sobrenatural. Y entonces, dice Einstein, que su religión es admirar. Admirar, solo, qué sé yo, basta girar la cabeza, como dice en el Corán, para ver los rostros de Dios por todas partes, para ver, dice él, esa inteligencia funcionando por todas partes. No hace falta inventar ni pecado original, ni pueblo elegido, ni guerra santa. Todas pequeñas invenciones humanas de una época en que no existía la globalización como hoy. La religión del futuro va a ser la religión de la naturaleza, como lo fue al principio. Y entonces ciencia y religión volverán a estar unidas, como lo estuvieron al principio. Se separaron en el siglo XV en Occidente, pero ahora están volviendo a unirse porque pueden trabajar en conjunto y porque la ciencia, lejos de destruir el asombro y la admiración, sirven para aumentarlas cada vez más. La ciencia es como el dedo que señala la luna, o sea, la ciencia señala aquello que está más allá de la ciencia. No lo puede alcanzar, pero sí lo señala. Y nosotros tenemos otras facultades, aparte de la razón y los 5 sentidos, para percibir lo inefable, para percibir la luna, que es
eso que podemos llamar Dios, pero que podemos llamar también vida, causa de todo, inteligencia cósmica, Brahman, Ein Sof, Alá, Gran Espíritu. La ciencia, como ya nos dice Albert Einstein, puede ser un camino hacia la religión. Será un camino hacia la religión. Los que saben poca ciencia creen que la religión y la ciencia se oponen. Pero los que saben mucha ciencia saben que la ciencia está señalando hacia la religión, hacia la espiritualidad, hacia Dios, hacia el inefable, hacia el amado. Y al amado no lo podremos encuadrar en fórmulas matemáticas, pero sí podremos danzar con él en el encuentro cotidiano de todos los días, de ahora mismo. Y agrega Albert Einstein: la religión del futuro será cósmica. De paso, les digo que llamamos al universo cosmos con la palabra griega cosmos, que significa orden. Hay un orden en el universo y es un orden unitario que sigue todas las mismas leyes. La palabra contraria en griego es caos, desorden. Si el universo fuera un caos, ni ustedes ni yo estaríamos acá, ni estaríamos comunicándonos. La religión del futuro, nos dice Einstein, no va a ser ni dogmática ni autoritaria, ni castigadora ni recompensadora, va a ser cósmica, la religión del universo. Deberá trascender al Dios personal y evitar el dogma y la teología. La teología, o sea, nos borró a nosotros también Einstein. La teología es el discurso acerca de Dios. Se ve que Einstein no le tenía confianza a los discursos acerca de Dios. Lamentablemente, cada religión ha forjado su teología describiendo cómo es Dios, y cualquiera que describa cómo es Dios está equivocado. Porque Dios está fuera del tiempo y del espacio, es el creador del tiempo y del espacio, no tiene cómo, simplemente es la existencia misma, es el misterio mismo de la existencia. Entonces, la religión del futuro será cósmica, deberá trascender al Dios personal y evitar el dogma y la teología, cubriendo tanto lo natural como lo espiritual. Deberá basarse en un sentido religioso proveniente de la experiencia, de que todas las cosas conforman una unidad que tiene sentido. Este es el tema de la unidad. Universo, la unidad de lo diverso. Esa es la gran prueba, dice Einstein. No hace falta dogmas. Dogmas, la palabra dogma viene del griego doxa, que quiere decir opinión. No, la religión del futuro no me tendrá que imponer sus opiniones acerca de Dios, su discurso acerca de Dios, su teología. No, dice Einstein, deberá basarse simplemente en la experiencia que todos tenemos, pero no somos conscientes de ello, de que todas las cosas múltiples, diversas, diferentes, conforman una unidad armónica y que funciona
de mil maravillas. Aunque nosotros como seres humanos estamos destruyendo y contaminando el planeta Tierra, lo que no logramos, por suerte, y no creo que podamos, es destruir las leyes físicas y químicas y biológicas que organizan y hacen funcionar este universo. Entonces, busquemos una religión de lo natural, una espiritualidad de la creación, una teología holística de holos, totalidad, que abarque todo, que no deje nada afuera, que no haga la división entre sagrado y profano. Todo es sagrado, todo está habitado por lo divino. Y solo hay que darse cuenta de eso, no hay que venir ni con discursos, ni con escrituras sagradas. La naturaleza es el gran libro sagrado, accesible a todos, incluso a los que no saben ni leer ni escribir. Porque la imprenta de Gutenberg se inventó en el siglo XV, es muy reciente. Es muy reciente la lectura y la escritura en la humanidad. Pero tenemos la prueba constante del funcionamiento de la naturaleza. Nos está diciendo algo. Saquémonos los velos de los ojos. Otra frase célebre de Albert Einstein al respecto es: la ciencia sin la religión es coja, o sea, renga. La religión sin la ciencia es ciega. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia sin la religión cojea, digamos, renguea. O sea, le falta algo, anda mal. Y esto es algo que yo les pido a cada uno en su ámbito de trabajo, de estudio. Por ejemplo, la psicología. El psicólogo puede ayudar a curar a alguien hasta un determinado lugar. Pero si no le agrega luego el fundamento último, ese estado psicológico va a renguear, le va a faltar algo, que es el sentido de la totalidad. Todos necesitamos, aparte de tener resueltos nuestros problemas físicos, emocionales, mentales, sociales, familiares, políticos, económicos, necesitamos aparte tener una cosmología, es decir, una visión de conjunto de por qué estamos acá. Cada pueblo, cada nación, cada cultura ha creado su propia mitología. Y la mitología no es, como dicen muchos, un cuento fantástico, un invento. No. Cada mitología de cada pueblo es un relato metafórico acerca del lugar que ese pueblo se ve ocupando en el mundo. Si vamos en Occidente al Antiguo Testamento, a la Biblia, fíjense que hay un relato de la creación, hay dos relatos de la creación, pero en los dos, Adán y Eva, o sea, el ser humano, está puesto como administrador de la naturaleza, como cuidador, ¿verdad? O sea, Dios crea los mares, la luminaria, la tierra, las plantas, los animales, etc. Y al final crea al ser humano y le dice: ustedes gobiernen todo esto. Esto me muestra una cosmovisión. O sea, Occidente es eso. Occidente se cree o se ve a sí mismo como el cuidador del planeta Tierra. Encima, lamentablemente, no lo hace muy bien. Pero lo que les quiero mostrar es que la mitología me está diciendo algo acerca de la cultura que la creó.
no sé, Roma, por ejemplo, con la mitología de Rómulo y Remo, que se alimentaron de una loba, también me está diciendo algo de la relación de Roma, como se veía con la naturaleza. Acá se ven más bien como fruto de la naturaleza, ¿no? Como que hay una relación profunda, pues los mellizos maman de una loba. Bueno, entonces, la ciencia sin la religión cojea, le falta algo, le falta la frutilla del postre, digamos, cualquier ciencia. Y, y lamentablemente, por culpa de la revolución científica de los siglos XV en adelante, pareciera que para ser realmente científico hay que ser ateo. Y no, eso crea una grieta en el alma de un pueblo, una carencia. Yo puedo ser un perfecto científico y no encontrarle sentido a la vida, porque tenemos que ir un paso más allá, hacia lo que no se ve, justamente, como la famosa frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y luego continúa la frase: la religión sin la ciencia es ciega. Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo acá con don Alberto. Creo que lo que él quiso decir es que la religión sin la ciencia se va a transformar en algo supersticioso. Creo que a eso se refiere, teniendo en mente, por ejemplo, la oposición de la Iglesia respecto a las teorías de Darwin, o en su momento respecto a las teorías de Galileo. Pero en realidad la verdadera religión, la verdadera espiritualidad, no necesita de la ciencia, porque trabaja con la intuición, con la vivencia, con la experiencia propia del maestro interior. Ninguna espiritualidad se puede basar en la ciencia, porque la ciencia es parte mismo del misterio que queremos explicar. Así que no lo podemos explicar mediante la ciencia. Tenemos que ir más allá, usar otras facultades. Es la ciencia quien va a dar, la religión la que va a dar su rumbo a la ciencia. Fíjense que la ciencia sola puede hacer desastres, como las bombas atómicas. La ciencia sola puede hacer tanto el bien como el mal. Pero ¿quién me va a decir cómo emplearla? Una espiritualidad. Bueno, vamos llegando a su fin. Lamentablemente no he podido contestar las preguntas como quería, porque hay algo técnico acá que me impide verlas. Quizás después que suba el video las pueda ver y ahí me gustará mucho contestarlas. Les mando un abrazo de alma muy grande, compañeros y compañeras de ruta. Les deseo una feliz y descansada noche, paz y luz. Y bueno, si quieren pertenecer a la comunidad de Dios adentro, Dios afuera, y recibir pensamientos e inspiración diaria, escríbanme por favor al WhatsApp de más 54 911 51 22 6452. Paz y luz desde aquí, desde Buenos Aires, República Argentina.